de la Biblia. Este libro fue escrito por Jeremías. Voy a suplicarles que vayamos al capítulo 8 y que estemos ubicados en el versículo 18 al 22. Y una pregunta para quien está atrás: ¿se escucha? ¿Sí se escucha? Que luego bajo la voz y no se alcanza a apreciar bien para allá para acá. Jeremías capítulo 8, versículo 18 al 22. Dice la Escritura: a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está allá su rey? ¿Por qué hicieron altar, o airar más bien, con sus imágenes de talla? Vanidades ajenas. Pasó la siega y terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. No hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Hermanos, el tema es en la pregunta que hace en el versículo 22 Jeremías: ¿no hay bálsamo en Galaad? Hermanos, y pensemos en un hombre desesperado que lleva a su hijo de emergencia a un hospital para que sea valorado, y cuando el médico lo consulta, lo examina, le dice a ese hombre desesperado por la enfermedad de su hijo: ¿por qué no lo trajo a tiempo? Aquí teníamos la vacuna para inmunizarlo, para que no sufriera de esta enfermedad que es la viruela. Y, hermanos, podemos ver que este pueblo tenía todo a la mano. ¿Por qué trasladarse, hermanos, de tierras tan lejanas buscando algo que ellos podían echar mano inmediatamente? Ellos tenían, hermanos, la bendición de Dios de tener ese bálsamo, hermanos, que pudiera no curar sus enfermedades en este momento para el pueblo de Israel, para Judá, sino para que ellos, hermanos, pudieran curar con este bálsamo eficaz esa enfermedad espiritual. Y, hermanos, hablar del bálsamo se lee, se entiende, se sabe, porque hoy en día lo hay. Era un aceite que emanaba de un árbol, hermano. Este aceite era para curar enfermedades físicas. Era como una especie de perfume porque era aromático. Era un medicamento, hermanos, que era tan importante que servía, hermanos, para el intercambio comercial de Galaad. Este árbol, hermanos, como dice la historia, como estamos leyendo ahora, como le estamos dando la importancia que Jeremías quería que aquellos hombres pudieran acudir a este medicamento. Ese medicamento, hermanos, hacía las veces de suavizar la piel, aromatizarla y quitar los dolores del cuerpo. Dolores del cuerpo, sean cuales estos fueren. Pero no, Jeremías dice: ¿por qué trasladarse de tierras tan lejanas
y venir hasta Sion buscando algo que ustedes tienen a la mano. Y no entendían, hermano. Y esta retórica de Jeremías llena de sarcasmo, hermanos, ¿por qué? No entiendo. ¿Por qué buscar algo que tienen a la mano? Hermanos, el bálsamo en Galad era la cura para aquellos hombres, incluso en lo espiritual. ¿Por qué? Porque tenían un rey, porque tenían médicos, porque incluso, hermanos, tenían este bálsamo que podía curar sus enfermedades. Pero no, se trasladan a un lugar lejano. Y hermanos, hoy día se sabe que en Tabasco, hermanos, que en el estado de Tabasco hay este árbol que sacan ese bálsamo, hermanos, curativo. Lo emplearán directamente o ahora podrán usarse en medicamentos, pero lo hay. Pero la gente ahora, aparte de esto, quizás pocas personas enfermas, no se le ha dado tanta promoción, desconozcan de este medicamento, pero lo hay. Pero las personas quieren, hermanos, una cura inmediata, incluso que no tenga que sufrir tanto el cuerpo como las inyecciones, como las curaciones, como bebidas o brebajes que dan algunas otras gentes. Y hay grandes, hermano. Vuelvo a poner en la mente de nosotros que hay grandes peregrinaciones para ir a buscar curanderos y estos curanderos que se han hecho tan famosos en la televisión. Que curan, hermano. Ahora estos curanderos no solamente curan personalmente, sino también lo hacen por línea, hermano. Son tan buenos estos hombres que ahora puede usted ponerle en sus manos, en su mente a estos curanderos por teléfono y ellos le mandan el medicamento. Fíjese nada más que avanzados estamos en cuanto a conocimiento, pero qué retrasados estamos en el sentimiento de buscar a Dios. Muy retrasados. Este mundo se envuelve y se llena, hermanos, y se corrompe cada día más por no acudir a Dios. Y Jeremías dijo, allá tienen el médico. Hablando físicamente, porque les habla físicamente. Allá está el médico. Allá está el rey. Allá está el bálsamo. Pero Jeremías, hermanos, dice esto para hacerlos entender que no era tanto la enfermedad de sus cuerpos, sino la enfermedad de su alma. Y a veces nosotros eso es lo que debemos de buscar. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi moral? ¿Cómo está mi comunión con Dios? Porque en la medida que se encuentre uno constantemente, hermanos, buscando a nuestro Padre Celestial, en muchas ocasiones, porque hay quien nos trate aquí con medicinas, es Dios, hermanos, que nos fortalece para poder pasar esos momentos difíciles de nuestra vida. 3 veces te he pedido, dijo Pablo, que me quites el reino. Pero yo espero tu gracia, Señor. Me basta tu gracia. En estos momentos de complicación, de dolor, de incertidumbre, tu gracia es por encima de todo. Por eso, hermanos, vamos a entender esto, hermanos, que tenemos a la mano el médico, tenemos a nuestro rey, pero también, hermanos, tenemos el bálsamo
que cura espiritualmente. Este pueblo, hermanos, era justamente un pueblo rebelde. Un pueblo, hermanos, que se había olvidado de Dios y que le había dado muchos problemas al profeta Jeremías. Por eso el profeta Jeremías, hermano, llamaba tanto a su pueblo, que se le conoce como al profeta llorón, porque en muchas ocasiones derramó lágrimas por este pueblo rebelde. Era un profeta, era un mensajero de Dios que llegó al clímax de su batallar con este pueblo y dijo: no vuelvo a hablar más, no vuelvo a predicar más, no vuelvo a sufrir más por este pueblo, Señor. Pero era tanto su patriotismo para con este pueblo y era tanto el amor que sentía por ellos, hermano. Había un ardor, un calor en mi interior que no pude detener. Quise luchar contigo, Señor, y me ganaste. Seguiré hablando de ti a pesar de mis sufrimientos. Así era el pueblo, así era. Inclinado a hacer imágenes. Es lo que dice, inclinados a hacer imágenes de tallas, de escultura. ¿Por qué no se quedaron en su pueblo? ¿Por qué no acudieron a Dios? ¿Por qué no apelaron al Dios lleno de amor y de misericordia? ¿Qué andan buscando en tierras tan lejanas? Lo que tienen a la mano. A veces nosotros, hermanos, leemos y entendemos un poco y luego otro poco y vamos entendiendo más de Dios y queremos a veces innovar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Queremos ir un paso más allá cuando tenemos, hermanos, todo lo que podemos, las herramientas que podemos usar para nuestra vida, para la vida de mi familia, para la familia, para la vida de la iglesia, para la vida de la congregación, para la vida mejor en este mundo del prójimo, pero andamos queriendo innovar. Y los grandes pensadores de la Biblia cristianos a veces se envuelven en este debate de la Biblia, ir más allá. Vamos a tratar lo que dice Dios. Lo más fácil de digerir. Cuando tengamos a una audiencia que pide más en el sentido de haber ya dejado los rudimentos, como dijo Pablo, pues sigámonos preparando, hermanos, con la palabra de Dios, pero no querramos dar un paso más de lo debido. ¿Qué andamos haciendo en tierras ajenas? Y no es que sea malo aprender de la Biblia, pero a veces nos volvemos soberbios porque queremos saber demasiado. Y Jeremías era tan humilde, hermano, que expresaba el dolor que sentía personalmente por la incertidumbre y por la rebeldía de aquel pueblo. Entonces, hermanos, tenemos mucho que hacer. Todos. Los que predicamos en púlpito, pero también los que tienen ahora la oportunidad de recorrer calles y predicar, hermano. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo mandó predicar? Como un medicamento que necesita el mundo urgentemente. A predicar el Evangelio. A predicarle a todas las personas, a predicarle a todas las criaturas, a predicarle a todos los enfermos. Y el que escuche, se arrepienta y se bautice, será salvo. Ese es el medicamento. Pero a veces, hermanos, queremos traspasar los límites de nuestra capacidad para presentar la palabra de Dios. Pero también, hermanos, veamos
en este pueblo lo que dice Jeremías. Por ejemplo, Jeremías entiende que este pueblo tenía la oportunidad de curar sus males. ¿Dónde estaba? ¿Por qué? Porque también las oportunidades, hermanos, se pierden. Dice la Escritura, hermanos, ahí en el versículo 20 al 22, donde estamos, Jeremías 8, dice la Biblia: pasó la siega y terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. No hay bálsamo en Galaad otra vez. No lo hay. Lo que quiere decir Jeremías, entiendan, Dios, el Dios que tenemos, el Dios que tiene la cura a todas las enfermedades, ese Dios que está lleno de misericordia, ese Dios que está lleno de amor, puede perdonarles, puede sanear su enfermedad del pecado. Pero Jeremías quiere que este pueblo entienda, hermano, que como seres humanos a veces nos sobrepasamos por encima de la oportunidad que Dios nos da. Exageramos, hermano. Tentamos al Dios lleno de misericordia. Nos acercamos hasta los límites, hermanos, de que Dios, hermano, pueda tomar otras alternativas con nosotros. Porque Dios, hermano, también se le acaba la paciencia. Dios tiene límites. No obliguemos a Dios que llegue a esos límites de ayudarnos. Porque Dios es un Dios lleno de amor, como Jeremías quiere que este pueblo entienda, lleno de misericordia, lleno de paciencia, pero también, hermanos, Dios es un Dios que se llena de ira, que tiene límites, que tiene un tiempo. Y esta, hermanos, como seres humanos, hermanos, es el sentir, el pensar, es el explotar, es el exagerar, porque sentimos, hermanos, que Dios, y creemos y lo vemos, que Dios nos da lo que ocupamos, lo que necesitamos. Pero siempre estamos, hermanos, como nuestra condición de seres humanos, buscando más de Dios. Y estamos buscando que Dios haga las cosas como yo quiero, cuando yo las necesito, pero que no tarde, que sea pronto. A veces la paciencia de Dios llega en un momento, hermano, en el cual más lo necesitamos. Pero nosotros no volteamos a ver con cuidado, entendiendo a este pueblo, hermanos, que ahora estaba Jeremías tratando de hacerlo reaccionar. A veces no volteamos a ellos, y a veces no volteamos a sus necesidades, y a veces no volteamos a sus bendiciones, y a veces no volteamos a sus oportunidades a verlos, y a veces, hermanos, no volteamos en cuánta paciencia tuvo el Señor con ellos. ¿Cuánto tiempo, hermano, soportó? El que no solo fueran contra los líderes, hermanos, que Dios había puesto para encaminar a ese pueblo a una mejor vida, sino que el mismo Dios le dijo a Moisés: no es contra ti, es contra mí. No pensemos, hermanos, que quien le predica la palabra de Dios lo busca para
llenar su tiempo de incomodidades o quitarle el tiempo de sus quehaceres. Es Dios quien lo usa. Es Dios quien nos usa. Es Dios quien lo usa para que usted pueda hacer reaccionar a este mundo corrupto y envuelto en el pecado, envuelto en sus pensamientos. En las pláticas, hermanos, que tenemos como familia, para ver, hermanos, qué debe de estar en nuestro pensamiento. Dice uno de mis hermanos que él votó por este presidente que está actualmente en los Estados Unidos. ¿Y saben por qué? Porque aunque está en contra de muchos beneficios que han de perder los indocumentados, este señor, hermano, le dijo al mundo y lo puso como un decreto firmado por él para que se quedara en la Constitución de los Estados Unidos, hermano, que solo hay un hombre y una mujer en la tierra, que solo hay hombre y mujer en la tierra, porque el ejército de Estados Unidos ya estaba abriendo la posibilidad de que personas desviadas de su pensamiento o aquellos que eran hombres y se creían mujeres entraran al ejército, ¿no? Porque ya les están diciendo a los jovencitos de la escuela que si te llaman María, si tú quieres llamarte María, pues que te llamen María en la escuela. Esa libertad que se convierte en libertinaje, hermano, es lo que ese presidente que nosotros no vemos con buenos ojos, o con muchos de las personas, ahora está formando un decreto. Solo hay hombres en la tierra y mujeres, no hay de otro género. Y así lo hizo Dios desde el Génesis, porque Dios es tan sabio y previene las cosas venideras, hermano. Dios sabía la desviación de pensamiento y las ideas tan locas y corruptas de los seres humanos en el futuro. Un hombre con una mujer. Y Jeremías está diciendo que andan buscando en otra parte, que andas buscando con otros pensamientos, que andas pensando con otras ideas. ¿Por qué no acudes a lo que Dios firmó para la eternidad? Hermanos, las oportunidades se terminan. Acordémonos, hermanos, de los tiempos de Noé. Dios con el arca que mandó hacer, y eso, hermanos, por la consecuencia del pecado, porque estaban, hermanos, en los tiempos de Noé, toda esa humanidad tenía solo su pensamiento de continuo hacer el mal. Era tanto el pecado en los tiempos de Noé, hermanos, que Dios se arrepintió de lo que hizo. Fíjese nada más hasta dónde llega el pensamiento misericordioso, santo, eterno y amoroso de Dios, arrepentirse de lo que Él hizo tan bueno para el ser humano. Pero el ser humano no lo apreció, se desvió por otro camino. Nosotros, hermanos, debemos de apreciar, debemos de valorar, debemos de cuidar y conservar la paz que Dios nos dio en la iglesia del Señor. Pero darle valor es cuidarla, darle valor es edificarla, darle valor es tener comunión con la iglesia, darle valor, hermanos, es que esta iglesia, en lo que permanece en la tierra, que no tenga suciedad, que no tenga mancha ni arruga, que sea una iglesia gloriosa en la cual esté esperando por segunda vez a nuestro Señor Jesucristo y juntos ir al cielo. La suciedad no entra al cielo, hermano. Así como en el arca de Noé, Dios les dio 120 años en lo que se construía el arca. Y ellos todos
no creían en todo eso. No creían. Porque no llovía, porque no pasaban esas cosas, menos un diluvio. Pero es Dios quien lo profetizó, es Dios quien se lo puso en la mente, y es Dios, hermanos, en quien les dijo, va a verlo y lo va a ver. Dio 120 años y después la puerta del arca, hermanos, se selló para siempre. Solo 8 personas se salvaron. ¿Cuántas personas estamos buscando salvarnos en esta iglesia, que es una realidad? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos dudado en decir cuándo será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuándo? Yo creo que perdemos el tiempo esperando cuándo. Porque sabemos, hermanos, que no hay un tiempo, que no hay una fecha determinada. Lo que sí sabemos, hermanos, es que debemos de prepararnos todos los días para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor no va a avisarnos. El Señor, dice la Escritura, que vendrá como un ladrón en la noche. Cuando haya paz y tranquilidad. Cuando todos no estemos batallando con nuestros problemas económicos, morales y familiares. Es cuando el Señor Jesucristo venga. Como ladrón en la noche. En la tranquilidad de nuestra vida, hermano. Yo creo que el ser humano generalmente descansa cuando duerme. Pues así va a llegar el Señor Jesús. Y como el Señor, nuestro Dios, hermano, tiene también organizadas todas las cosas. Y es natural, es de esperarse, porque Él nos creó. El Señor Jesucristo va a venir no cuando estemos trabajando, no cuando estemos, por decirlo, hermano, por lo que dice la Biblia, no cuando estemos en fiestas, no cuando estemos, hermanos, sin temores, sin necesidades. Él va a llegar cuando nosotros estemos descansando. Porque el tiempo, deduzco yo, en el día y en la vida activa de cada ser humano, es para eso, hermano. Para activarnos como seres humanos, para proveer, para compartir, para apreciar las bendiciones de Dios. Dios no nos va a sorprender de esa manera. En el arca hubo mucho tiempo para que aquella generación de Noé pudiera hacer conciencia, meditar en lo que Dios decía y hacer algo por ellos mismos. Dios, hermano, nos ha dado a nosotros la oportunidad de leer todas estas historias verídicas, hermanos, para poder prevenir nuestra vida. Tenemos la bendición más grande que el ser humano ha tenido en la vida. Nosotros ya tenemos un manual del Señor. Tenemos su palabra escrita para acudir a ella, prepararnos y no andar buscando otros medios para buscar tranquilidad, paz, curaciones. No hay más que nuestro Padre Celestial. Pero eso, hermanos, debe ser práctico. Debe de ser el asunto de todos los días. Es cierto que a veces tenemos lagunas de seres humanos y pensamos en otra cosa, pero volvámonos al Señor. ¿Qué es lo que le dice Jeremías? ¿Qué andan haciendo acá? ¿Por qué no se vuelven a Dios? ¿Por qué no meditan y ponen en sus mentes que allá tenían todo? Y la pregunta, la verdad, de Jeremías es bien importante. Nada más que falta tiempo para desglosar todo esto. No hay bálsamo en Calaán. Si hubiera
¿Cuánto conocimiento hay de esta palabra, no? Si uno se pone a estudiarla. Nosotros podríamos decir, ¿no hay Dios en su vida? ¿No hay bálsamo en mi vida? ¿No tenemos y encontramos todo cerca de Dios? ¿Qué nos falta en la vida? En todos los rubros, en todos los rangos, en todas las necesidades y en todos los dolores de nuestra vida. ¿Qué es más grande que Dios? Ahora bien, dígame usted, y le pregunto, ¿cuántas veces nos hemos olvidado de Dios en nuestras necesidades? Porque buscar otras alternativas, hermanos, es olvidarnos de Dios. Usted puede decir no a nadie. Es que me voy encomendado o hago oración en Dios, pero busco otras alternativas curativas, físicamente hablando. Pero también me voy buscando la cura a mi enfermedad espiritual. Porque muchos cristianos han optado por irse a otra religión. Desafortunadamente. Porque el mismo Jeremías le dijo a Dios, no vuelvo a hablar más de ti. Es que somos humanos, hermano. Él estuvo en esa confusión y en esa duda de servir a Dios o no, y decidió no más en el servicio a Dios. Pero el cristiano verdadero, hablando de nuestros tiempos, hermano, trae eso hacia adentro. El ser cristiano, hermano, es una profesión. El ser cristiano, hermano, es como tener un título que te da lugar y te abre las puertas para una compañía, para un trabajo. El ser cristiano, hermano, es que estos hombres y mujeres que decidieron seguir a Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hermano, tenemos un sello de calidad. Nosotros no somos del montón. Y digo con todo respeto y en la medida de lo que estamos hablando, esta expresión, nosotros no somos del montón. Nosotros somos la iglesia. El Señor Jesucristo compró con su vida. Tenemos mucho valor. Nosotros somos la iglesia, hermano, que está profetizado, que está dicho por alguien verídico, creíble, que es Cristo. Esta es la iglesia que morará en el cielo, en el lugar que Dios preparó una ciudad con sus propias manos, una ciudad espiritual. No somos del montón. Diría alguien muy famoso, no somos iguales al mundo. No somos iguales. Valorémonos. Y miremos en un espejo como luego me veo yo, digo, ay Dios, me faltó un poco más de atractivo visual. Pero tengo a Dios, hermano, que hermoseó mi vida. Tan es así que fui aceptado, hermano, de la manera tan santa y tan grata que tengo un lugar en el cielo. Valoremos. El pueblo de Israel no lo hizo. Se fue buscando experiencias de una tierra muy lejana y dejando lo que tenían a la mano para su enfermedad. Pero también, hermano, la desobediencia a Dios daña, enferma, corrompe, desalienta y no hay futuro.
cuando se desobedece a Dios. Y desde el principio de los tiempos, todo aquel que para ellos era una locura, que para ellos era algo que no podía suceder, se quedaron fuera, hermano, y se terminó su vida física, allá en el diluvio. La puerta se selló y el diluvio fue una realidad. Y todo lo que había creado Dios se acabó. Mire lo que hace la desobediencia. A que Dios terminara algo que era tan bueno, a volver a reconstruir la tierra geográfica y humanamente. La desobediencia de Dios. Que andan buscando en otra parte, le dijo Jeremías. Pero también, hermanos, ahí en el capítulo 9, versículo 4 al 9, dice la Escritura: guárdese cada uno de su compañero y no alcanzo a verlo. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. Se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Por lo tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta y afilada es la lengua de ellos, engañados. Engaño hablan con su boca y dicen paz a su amigo, y dentro de sí ponen sus acechanzas. Miren la decadencia, hermanos, espiritual y moral del pueblo. Dentro de las cosas que dice que abrazaron, esto es, ataron a sus cuerpos, a sus lenguas, el engañar siempre. Cuando se hace esto, hermano, cuando ya Dios dice no tengas tu confianza de tu hermano, ya no, es que estaba, hermanos, decadentemente el pueblo moral y espiritualmente. ¿Sabe, hermano? Si hilamos lo que Dios, hermanos, la oportunidad que Dios allá en el Génesis, Dios dice en la Biblia que dio 120 años de paciencia para el pueblo. Ahora Dios ha dado paciencia también con este pueblo, hablando de Israel y de Judá, hermanos, pero eran engañadores, eran prevaricadores, eran, hermanos, hombres y mujeres que no tenían temor de Dios, que habían abrazado, que habían hecho para sí todo lo que se llama pecado, todo lo que se llama, hermanos, lastimar al prójimo, y no tuvieron, hermanos, no aprovecharon la oportunidad. ¿Qué dolores estamos cargando en nuestra vida? ¿Y por cuánto? ¿Qué problemas y qué dolores pueda cargar la congregación? ¿Y de cuánto tiempo? ¿Y por qué no ha habido la sensatez? ¿Y por qué no ha habido el acudir a Dios para decir basta? Aquí tenemos a Dios. Aquí tenemos el bálsamo que puede curar nuestros pensamientos, que puede curar nuestras calamidades y que puede curar, hermanos, la enfermedad que podamos llevar como seres individuales
como familia, como iglesia. Pero hay que caer en la realidad. Cada uno. No esperemos que el hermano José tome la iniciativa de ponerse en paz con Dios para yo también acudir a Él. No. Tomemos la iniciativa de manera individual. O no queremos arreglar los problemas que tengamos en la vida, en la familia, en la iglesia, en esta congregación. No hay voluntad espiritual para curarlos, para sanearlos, sacarlos de raíz, esos problemas que luego venimos cargando por muchos años. Por eso el escritor a los Hebreos dice: tan atinadamente despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Lo que le entiendo al escritor a los Hebreos es que hay una larga distancia. Si no podemos medirla literalmente, ¿no? Sí podemos medirla. Hay una gran distancia de Dios y de sus bondades que tanto nos promete, y estando tan cerca. Es que es una paradoja que no podemos a veces entender. Cuando nosotros no tenemos voluntad para arreglar los problemas, nos distanciamos de Dios tanto que peligra nuestra vida espiritual. Cuando a Dios lo tenemos ahora, aquí, en medio de nosotros. Entonces, hermanos, tenemos al médico, tenemos el bálsamo para no descarriarnos, para no tomar otros caminos. ¿Qué andamos buscando, hermano? Buscando algo que jamás pedimos. Dice la Escritura en los pasajes que tanto aprendemos, que tanto leemos, que tanto usamos, y eso es muy bueno, hermano. La palabra de Dios en sí generalmente es lo máximo, pero esto es para mover los corazones. Dice Isaías 53. A propósito del pueblo descarriado, a propósito de la generación incrédula, a propósito, hermanos, de aquellos hombres que se desviaron de continuo a hacer el mal, a propósito de nosotros. A propósito de nosotros. Dice la Escritura, hermanos, ahí en el Isaías 53, tenemos el médico, tenemos el rey y tenemos el bálsamo. Versículo 4. Ciertamente no hay lugar a Dios. Él llevó nuestras enfermedades. Si no se entiende, pues entonces no quiero entender. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros, hermano, nosotros, dice Isaías, se cuenta el profeta Isaías, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Tenemos el bálsamo. El bálsamo es la sangre de nuestro Señor Jesucristo que vertió en la cruz para limpiarnos de todos nuestros pecados. El bálsamo es el Señor Jesucristo mismo, que fue desechado por la gente, fue rechazado y lo llevaron a la cruz. Y muchos no le creyeron. Él es el médico. Él es el bálsamo. Él es el rey que tenemos tan cerca. ¿Por qué no echamos mano de él? Dice el versículo 5, mas él, mas Cristo, mas él herido fue por nuestras
rebeliones, por nuestra rebeldía, por lo que el pueblo viene, por lo que los seres humanos vienen haciendo desde el principio de los tiempos. Y que Dios cambió en cierta manera su plan para poderlo, hermanos, reestructurar a la medida de los seres humanos para salvación. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El bálsamo en Cristo. Pero hay que hacerlo, maestro. No hay que andar buscando en los rincones propios de mis pensamientos, de mis ideas, de mis sentimientos, de mis necesidades. Es Cristo en todo momento. Versículo 6. Todos nosotros, miren lo que sucedió. No es lo que el pueblo hizo con Jeremías. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aunque nos hayamos esparcido, cada uno con sus ideas y sus pensamientos y buscando por sus propios medios encontrar las necesidades de todo índole, él, hermano, él siguió por el mismo camino del Señor. Cristo, hermano, siguió la misma senda, la misma ruta que Dios le trazó hasta llegar a la cruz para el beneficio de cada uno de nosotros. Aunque seamos rebeldes, aunque seamos, hermanos, hombres y mujeres que no obedecen a Dios, Dios sabía que había de llegar un tiempo y un lugar, una necesidad de poder buscar a Cristo. Pero ya es tiempo. No creamos que nosotros somos más fuertes que Dios. No creamos que nosotros tenemos el mejor pensamiento después de Dios. No creamos, hermanos, que Dios sigue con la paciencia eterna. No, es pecado. La paciencia de Dios se termina. No creamos que por nuestros propios medios podemos alcanzar la eternidad. Porque alguien al principio de los tiempos ya quiso hacer eso. Y no solamente se quedó en puros planes para alcanzar la eternidad, sino que comenzó. ¿Te acuerdas de la Torre de Babel? Allá en Génesis 8. Ellos querían llegar al cielo por sus propios medios. Nosotros no. Ya nos mostró Dios que en el tiempo de las primeras generaciones y en nuestro tiempo vamos a alcanzar la eternidad por tan solo ser buenos. O por tan solo en haber adquirido sabiduría del mundo, y que vale, cuesta y es muy necesario, pero por eso no. Vamos a arreglar nuestros asuntos. No minimicemos la ira de Dios. Es tiempo de echar mano de este médico espiritual que tenemos, que quiere curarnos. Echemos mano, hermano, del bálsamo que cura nuestras debilidades y nuestras necesidades espirituales, que es eficaz, que es bueno. No pongamos en entredicho la autoridad de los poderes, porque yo me pongo a pensar para mí, qué locura pensar eso, que yo puedo curarme por mí, porque soy muy fuerte, porque por lo que sea. ¿Cómo puedo pensar que lo mucho o lo poco que Dios me ha dado para compartir con mi familia y con otros más es porque tengo mucha inteligencia
ciencia y mucha sabiduría. No es solamente eso, ¿no? ¿Cómo me pongo a pensar que puedo pasar por la autoridad de nuestro Dios? La verdad. ¿Cómo? Soy ingenuo en pensar eso. Este pueblo le fue muy mal. Y el patriota y aquel padre que era, o como si fuera el padre del pueblo de Israel, pidió: ¿quién me diera un lugar en el desierto? ¿Quién me diera un lugar? Se quería retirar del pueblo, quería dejarlo, pero con lágrimas en los ojos, hermano, Jeremías solamente decía, para más o menos suavizar el sentimiento que tenía, el dolor de corazón que sentía como un padre por Israel. A veces uno se desespera con los hijos, y más cuando usted los trae de la mano a las reuniones con la iglesia y que ellos aprenden la adoración a Dios porque usted los trae. Pero ¿qué pasa cuando estos muchachos y muchachas llegan a la famosa mayoría de edad y toman sus caminos cada uno? ¿Se imagina cómo se destroza el corazón de los padres, hermano, cuando nuestros hijos los traíamos como niños y conocieron de la iglesia y escucharon clases de las hermanas para su edad, y luego cuando ellos deciden ya no volver a la iglesia porque están buscando otro bálsamo? Se destroza el corazón de los padres. Así estaba el sentimiento de Jeremías cuando vea a su pueblo, que andaba buscando algo que nunca perdió, pero también que andaba, hermanos, huyendo de la presencia de Dios, olvidándose de Dios al hacer imágenes en vez de Dios. Sin tomar en cuenta que la vida nuestra vivimos por la voluntad de Dios. Entonces valoremos, hermanos, lo que Dios hace con nosotros. Valoremos el lugar donde nos encontramos. Y valorarlo, hermanos, es buscar sanear las cosas que están enfermas. Es buscar la comunión los unos para con nosotros, pero para siempre. No solamente que pongamos una herida, un curita o un medicamento que yo creo que puede aminorar los dolores. No, pongamos el bálsamo que cura nuestros pecados, que cuida nuestras rebeliones, que se da por nosotros, aun cuando nosotros no merezcamos. Es Cristo Jesús en la cruz, el bálsamo. Ese bálsamo que en Galaad era tan famoso y se le tenía tanta fe, es Cristo. Les invito a que cada uno nos pongamos a pensar y que podamos sacar todo el provecho de estas lecturas en casa y hacerlo para nosotros. Es mejor. Que Dios nos bendiga, hermanos, para ser honestos como hijos de Dios y poder aplicar el medicamento que tiene Dios en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Amén.